Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Una vez más, aquí estamos en Directo Radio TV, en su programa favorito, Sinérgicamente con el Tigre. Alfonso Quintero y Zeta, nuestro amigo el Tigre, bienvenido nuevamente. Walter, gracias, como siempre, un gusto estar aquí contigo. Muchas gracias. Bueno, y el tema del día de hoy, temazazazo, porque vamos a hablar de la formación de los hijos. Si usted tiene hijos o piensa tenerlos, este programa es imperdible para usted. Así es que bueno, como siempre hemos dicho, por favor, queremos interactuar con ustedes. Si usted tiene alguna pregunta, algún comentario, queremos saber su opinión. Por favor, en nuestras redes sociales, en YouTube Live y en Facebook Live de nuestro canal de En Directo Radio TV, pues háganos escuchar, hágase escuchar su voz, diga lo que piensa, por favor. Y también queremos invitarlo a que se suscriba. Nosotros tenemos un objetivo perfectamente determinado. Agradecemos a todos los nuevos suscriptores que tuvimos durante estas 2 últimas semanas. Y bueno, pues vamos a hablar de un tema hartísimamente interesante. Me da mucho gusto estar contigo, Alfonso, porque tú, bueno, yo ya en los capítulos anteriores, en los episodios anteriores, ustedes han podido observar el aprecio que te tengo, Alfonso. Mutuo, bueno. Creo que eres un hombre exitoso, creo que eres un líder, ¿no? Y ahora, además, creo que formativamente, por lo que respecta a la educación y la formación de los hijos, creo que has hecho un trabajo excepcional. Habría que ver, tampoco es que seamos objetivos, ¿no? Uno, pues normalmente, también uno pudiera decir, oye, pues aquí me equivoqué y quizás hagamos un programa de errores, lo cual estaría muy divertido. Yo voy a usar una palabra que a lo mejor no es la idónea o la adecuada para todos, pero yo creo en esta palabra, Alfonso. Todos aquellos que hemos sido bendecidos con el don de la paternidad o la maternidad, tenemos una grandísima responsabilidad con la sociedad, de verdad, o sea, con tu país, con la sociedad, con tu familia, por lo que respecta a la formación de los hijos, ¿no? Un hijo es una bendición, pero es una tremenda responsabilidad, ¿no? Pues bien, Alfonso, vamos a entrar al tema. ¿Cuál es tu opinión respecto a la formación de los hijos? Quisiera preguntarte, primero, ¿cómo fue tu educación o cómo fue tu formación como hijo? Porque tu padre seguramente, el tema de la formación es muy generacional. Uh-huh. No es lo mismo la formación de los hijos como están siendo ahora, ¿no? Como fue con nuestros hijos y como fue con nosotros mismos. ¿Nos podrías participar? ¿Cómo fue tu formación? Pues mira, sin duda que lo que estás diciendo tiene mucho que ver cómo nosotros formamos a los hijos, cómo nosotros fuimos formados y qué fue lo que sucedió. En mi caso, como ya les he platicado algo en alguna otra charla en este canal, yo nací en un pueblo, en una población muy pequeña, y ahí pues estaba un poco rural. Digo, he vivido ya en varias ciudades, he vivido ya más años en esta gran ciudad de México, y es diferente totalmente lo que pasa cuando se vive en poblaciones pequeñas, ¿no? Si echáramos los ojos a lo que pasó con mis padres o con su generación, lo primero que diría es, ellos tuvieron bastantes hijos, mis padres, fuimos 7 hermanos, de mi esposa Laura son 6 hermanos, y en general todos los que son de mi edad pues por ahí andaban, alrededor de 5, 6, 7, 8 a veces hijos, no había mucha preocupación de qué iba a pasar con los hijos, dónde iban a dormir o dónde iban a estudiar. Sencillamente tenían hijos, como venía sucediendo durante muchos años en el pasado, y sabían que iban a salir adelante, ¿no? ¿Qué pasaba? Pues después de que salí de donde nací, me fui dando cuenta que aún en las grandes ciudades, Guadalajara, Monterrey, Puebla, esta misma Ciudad de México, las casas que fueron construidas hace 70, 80 o 50 años por allá, pues tienen solo una cochera. Si ustedes van por esas ciudades y van al centro, se van a observar que tienen solo una cochera, porque solo tenían un coche. Ahora es común que ya pues haya más necesidad de coches, y así como una sola cochera, pues tampoco los hijos tenían una recámara cada hijo. Claro. O sea, había, si bien nos iba, 2 recámaras, un solo baño a lo mejor, cuando mucho a lo mejor un baño completo y un medio baño. No había muchos servicios, salvo los hacendados o los que tenían un poder económico sobresaliente, pues tenían que irles a ayudar en su casa, y pues la familia tenía que hacer todo. Entonces eso provocaba que los hijos aprendiéramos a trabajar en equipo, porque pues teníamos que ayudar a los padres. Los más grandes ayudábamos
poniendo la mesa, sacando la basura, ayudando en la casa, ¿no? Las mujeres ayudaban pues con labores de plancha, de lavado, y esto hacía que sin darnos cuenta aprendiéramos a trabajar en equipo. También había pues una televisión, ahora pues, todos tienen televisión en su cuarto, y en aquel entonces había que respetar, si estaba el papá pues él decidía qué canal ve, y si no pues generalmente el mayor decidía qué canal ver, claro. igual cuando nos acomodábamos en el coche. Entonces para mí me parece muy importante que hagamos esa diferencia, ¿no? Porque ahora contra mis hijos o contra las generaciones más actuales de 30 o 40 años, pienso que están muy pendientes de lo que va a pasar con los hijos. Tienen preocupación acerca de cómo los van a educar, a qué universidad van a ir, si van a ir de intercambio a otros países, si van a tener coche, cómo se visten. Y me parece que eso es pues es como una paradoja, porque limita también el que tengan hijos. Las ciudades en el mundo, y está pasando esto ya en la Ciudad de México, a mayor educación y a mayor conciencia sobre la responsabilidad de los hijos, tienden a tener más hijos, ¿no? Incluso ahora yo conozco jóvenes, y seguramente la audiencia también, que abiertamente dicen, no vamos a tener hijos. ¿De acuerdo? Está bien, pues hay que respetar eso, ¿no? Bueno, algunos tienen hasta perrito y les llaman perrijos. Porque, sí, correcto, pues, es como, tienen perrijos. como lo protegen como si fuera su hijo, ¿no? Entonces yo creo que hagamos esa diferencia, que las generaciones, el crecimiento en la clase media en nuestro país va haciendo que tengamos más conciencia y más responsabilidad de eso, ¿no? Sí. Esa es una diferencia. Oye, el número de los hijos era importantísimo. Mi mamá tuvo como 2 hermanos, ¿no? Nosotros ya éramos 4 y mi esposa y yo ya tuvimos 2, o sea, claramente ha venido a la baja el número de hijos que teníamos, y eso influía en la formación y en la educación de las familias. Sí, sí, yo diría, ya entrando en cómo educar a los hijos, al final, si tienes un hijo, si tienes 2 o si tienes 7, pues hay que educarlos y hay que buscar formarlos, ¿no? Y yo diría, en general, de nuevo, en mi experiencia, pues yo nunca hablé con mis padres de cuántos hijos yo pensaba tener y cómo los iba a educar y a dónde los iba a mandar, cosa que sí hago con mis hijos. Sí. Ahora mi esposa y yo hablamos con nuestros hijos de esos temas, pero en general no me pasó eso. Cuando platico con personas de mi edad, recientemente, ahora que ya sabíamos que iba a venir este plan, les hice la misma pregunta y sorpresa me llevé. De los 4 o 6 parejas que les pregunté, todos me dijeron, y pues yo tampoco estaba preocupado por cuántos hijos iba a tener, sencillamente los fuimos teniendo, y no estaba preocupado en ponerle una recámara a cada quien o a dónde los iba a mandar, ¿no? Pero yo diría, si a ustedes les sucede eso, yo lo que les sugeriría es que sí hay cómo educar a los hijos. En mi caso personal, por una circunstancia de la vida, cuando mi hijo mayor fue a la primaria, primero fue al kinder y estas cosas que ahora los niños van desde muy chamacos a maternal y eso, pero cuando fue a la primaria nos encontramos con escuela de padres. Y yo no lo sabía, pero en cuanto me dijeron que era, quise inscribirme. La escuela de padres es un formato español que lleva el método del caso, y les estoy hablando de hace 35 años. Entonces, ellos lo que hicieron en esta escuela religiosa, que formaban grupos de 5 parejas de padres y un monitor. El monitor era un padre que ya tenía hijos mayores, que ya había tomado todos los casos, y entonces nos juntaban una vez a la semana. Teníamos una carpeta que tenía diferentes casos donde se ejemplificaban situaciones con los niños, desde problemas en la educación, para interrelacionarse, en el aprendizaje o en el habla, y entonces leíamos el caso y entre todos los padres cada quien iba diciendo cómo él, si le había sucedido una experiencia igual, cómo fue que lo solucionó o cómo él proponía que lo hicieran. Recuerdo bien que en ese grupo incluso había un psiquiatra. En mi grupo uno de los papás era un psiquiatra, entonces era muy rico escuchar sus opiniones, siempre estábamos atentos desde su punto de vista porque era un experto pues en las conductas y en este tipo de cosas, ¿no? Entonces sí hay escuela de padres. La otra cosa padres, que yo también diría es que hay psicólogos. Yo ahora con mis nietos, yo tengo 3 nietos, pues me ha sorprendido las prácticas que mis hijos, Alfonso y Raquel, han hecho con sus pequeños. A la edad de 4 años les han llevado con un psicólogo, donde el psicólogo habla con los niños, él solo en unas 5 sesiones, y luego les da, pues,
un reporte a los padres de las fortalezas de los niños y de las áreas de oportunidad. Como siempre, a mí me parece que nunca hay perfección y tampoco Por es para supuesto. preocuparse cuando hay áreas de oportunidad, y lo único es hacer un plan y preocuparse por ellos y trabajar con ellos para que salgan de sus áreas débiles, ¿no? Diría también que no hay fórmula, o sea, no hay fórmula perfecta, aunque uno vaya a escuela de padres y aunque vayas una o varias veces con psicólogos o con expertos o tutores, la religión misma, los sacerdotes te ayudan, no hay fórmula perfecta, ¿no? Cada pareja es influenciada por sus propias circunstancias. Nosotros mismos cuando nos casamos somos diferentes, fuimos educados de diferente manera, y eso mismo va haciendo que la educación que les demos a los hijos pues tiene que ser conciliada, ¿no? En mi caso, mi esposa Laura fue pues fundamental, o sea, yo no hubiéramos hecho con nuestros hijos si ella no hubiera sido mi pareja, ¿no? Y todas estas vivencias y experiencias van haciendo que tomemos decisiones con los hijos, ¿no? De acuerdo, sí, de acuerdo. Oye, tengo otras dudas, por ejemplo, cuando hablamos de la educación de los hijos, realmente no hay como que una fórmula mágica para educarlos, ¿no? Y luego, por ejemplo, cuando nosotros vemos hijos y quiero conectar ahorita a lo mejor una anécdota personal. Los hijos son tan valiosos, que son como una hoja en blanco que te dan, ¿sabes? O sea, nosotros, cada familia particular va a impregnar sus valores y sus principios, porque justo cuando hablamos de formación, más que educación, o sea, porque los educan, a lo mejor, si tú quieres aprender geometría o geografía, pues lo vas a aprender en la escuela. Pero los valores y los principios los vas a aprender en la casa. Y son dos cosas increíblemente diferentes que nosotros tendríamos que identificar y diferenciar en la formación de los hijos. Yo quisiera compartir con ustedes, estimado auditorio Alfonso, una anécdota que pasaba con mis hijos. Nosotros, a mis hijos, desde chiquitos, los dormíamos. Bueno, Gaby, que es mi esposa, era increíble en los temas educativos, igual que Laura, así como lo dices. Estaban realmente muy metidos en eso. Y bueno, cuando yo llegaba a casa del trabajo y mis hijos estaban chiquitos, había luz afuera, pero como ella los dormía a las 7 de la noche, por ejemplo, o sea, los dormía a las 7. Y entonces, cuando eran chiquitos, los bañaba, les ponía música. Yo llegaba a la casa y además los bebés huelen delicioso. Olía riquísimo. Estaban las persianas abajo, o sea, afuera había luz, pero adentro estaba oscuro. Había música, así, música instrumental. Y ya estaba leyéndoles, cantándoles a los niños. O sea, era una cosa increíble. Bueno, yo con esto lo que quiero decirles es que mis hijos fueron educados a dormirse en un horario. Y éramos muy tajantes. Para nosotros el tema de que tienes que dormir bien y a tus horas no era negociable. No era negociable, de verdad, que mis papás luego decían, oye, no manches, estamos de vacaciones, déjalos. Y no, vamos a ir a dormir a los niños, ¿no? No importa, o sea, a ese grado. Bueno, porque era parte de los principios y valores que nosotros teníamos arraigados. La anécdota que les quiero realmente contar no era nada de eso, sino más bien era, los niños no tienen absolutamente un parámetro de nada, sino lo que tú le das, la información que tú le das es la información que ellos van a empezar a asimilar. Para nosotros, por ejemplo, ellos se dormían en completa oscuridad, o sea, porque hay muchas mamás que les ponen la lucecita y les dejan la puerta abierta. Y no, hombre, a mis chamacos los dormíamos en la absoluta y más plena oscuridad porque además pensamos que esa es la forma más sana de dormir. Bueno, dicho esto, nos pasó una vez que estábamos en la casa en una como fiesta infantil, en una reunión, no en nuestra casa, en otra casa, y se va la luz. Y lo que ocurre con los demás niños de la edad de mis hijos es que entraron en completo y total pánico. O sea, de verdad, porque para ellos asociaban la oscuridad a algo malo, algo negativo, algo terrible. Y entonces lo que hicieron es que empezaron a gritar, empezaron a llorar, corrieron tras sus mamás, porque para ellos el tema de la oscuridad era algo muy negativo. O sea, habían asociado que no había luz a algo muy negativo. Y mis hijos estaban tan relajados con eso. Yo con esto lo que quiero decir es, cuando los padres permiten, por ejemplo, hay muchos contenidos nocivos en la televisión, muchísimos, ¿no? O en las redes sociales. Cuando los padres permiten que sus hijos pequeños tengan acceso a esos materiales, la televisión los va a estar educando, Tigre. Y eso
Y eso, ¿para bien o para mal? yo creo que más para mal que para bien, ¿no? Salvo lo que vean, ¿no? Por supuesto, no quiero decir, tampoco voy a satanizar muchos de los programas de la televisión, ¿no? Hay programas que son extraordinarios, pero ¿qué programa para niño, no? Podríamos ver. Bueno, yo con esto lo que quería un poquito entrar a debate, invitamos a nuestro auditorio a que nos comenten alguna experiencia o qué opinión tienen, pues es dividir un poquito al menos los criterios entre educación, ¿no? Que es la que pueden recibir escolarmente, educación física, educación artística y formación, o sea, porque estamos hablando de la formación de los hijos y la formación tiene que ver con los valores y los principios. Sí. Yo, conectando con lo que tú dices, por supuesto que los hijos son reflejo absoluto de lo que los padres hagamos, para bien o para mal, ¿eh? Yo me siento responsable de lo que mis hijos son, ¿Sí? En sus aciertos, en sus desaciertos, en sus éxitos y en sus fracasos, ¿eh? Claro. Y ahora que decías eso, pasó apenas ahora en Navidad y les daré pues una anécdota real. Mi esposa le cantaba a los niños, igual que tú lo has dicho, cuando se iban a dormir los pequeños. Laura les contaba un cuento, estaba con ellos y realmente ella hacía ese trabajo. Debería decir que yo pues no recuerdo que haya ido tal vez una o dos ocasiones. Y les cantaba una canción que dice: Doña Cocorita se fue a bailar con sus 3 pollitos hasta el corral. Una historia así. Yo no me la sé muy bien porque yo no la cantaba. Y pues resulta que mi hijo siempre se las cantó a sus hijos. Y tiene 3 hijos. La menor tiene un par de años. ¿Y qué crees que le pidió en Navidad a Santa Claus? Una gallina Doña Cocorita. Ah, mira. Y entonces Rodrigo le consiguió y le llevó una gallina Doña Cocorita. Qué bonita. Y por supuesto que los hijos son reflejo, y así en ese ejemplo es en todo lo demás, en lo que hacemos, en los principios y en los valores. Yo creo que aunque ellos son el reflejo de lo que hacemos, el entorno los va cambiando, influye mucho con quién te casas. Yo he dado crédito a mi esposa, que sin duda ella ha sido clave en eso. Por supuesto. Influye mucho, y aquí lo importante es conciliarlo, ¿no? Formar a los hijos es un proceso continuo que implica una combinación de amor. Sí, hay que tener amor con ellos, hay que tener paciencia, disciplina y orientación. Y si hablamos de amor, quiero compartirles una experiencia que me pasó con mi nieto. Son 2 niñas, la mayor tiene 7 años, Alfonso, el del medio, casi cumple 5 en unos días, y la pequeña tiene 2. Y entonces, pues yo cuando andaba con Alfonso le hablaba rígido, caminaba con él, si le llamaba la atención para ponerle algún límite, era firme, y me fui dando cuenta que aquella espontaneidad con que él me veía se fue perdiendo cuando él se agarraba más de su papá que iba conmigo. Y entonces, pues, comentándolo, Laura me hizo una distinción, me mandó un pequeño video donde en 1 o 2 minutos explicaban: oye, hablar con los pequeños tienes que hablarles como ellos son. Claro. Primero, a su distancia, a los ojos. De acuerdo. Siéntate con ellos, sí. Velo a los ojos. Sí. Segundo, háblales despacio. Ellos quieren que les hables despacio. Si les hablas con rigidez o con mucha fuerza, probablemente se asusten. Sí. Tócalos, abrázalos, que yo los abrazaba y los besuqueo mucho. Seguro. Pero esas 2 primeras partes no las hacía. Y saben, lo empecé a hacer y cambió. O sea, él empezó de nuevo a la calidez que había tenido. Qué padre, y a todo lo demás. Entonces yo creo que hay que darle mucho amor a los niños, hay que tenerles paciencia, depende de la edad. Hablaremos ahora de las diferentes edades de la formación. Me parece bien. Pero hay que tenerles paciencia, mucha disciplina. Ya tú decías acerca del dormir, hay incluso textos, hay libros donde hablan de los beneficios de una disciplina para dormir, no solamente durante la noche, sino también tener siestas dependiendo de la edad de los niños, sobre todo cuando son pequeñinos, y orientación. Toda la vida orientación, desde que son infantes hasta que son adultos, ¿no? A mí también me parece que, así como yo decía que hay escuela de padres y que hay psicólogos que te pueden ayudar, hay fórmulas para educar a los hijos. Yo, antes de entrar a mi propia experiencia y decirles lo que yo fui haciendo con mis hijos y por qué creo que eso funciona, les leeré aquí algunas ideas de cómo pueden educarse a los hijos. Una sería establecer una base sólida de amor y comunicación. Ya hablaba yo del amor y hablaba siempre de la orientación y de la comunicación permanente. Y podríamos bordar mucho de cada una de ellas, pero déjensela ahí. Establecer una base sólida de amor y comunicación. 2, establecer límites y normas claras.
Si hablamos de límites, no solo para dormir, cuando ya son adolescentes, hasta qué momento pueden jugar, o afuera de la casa, o en los juegos dentro de la casa, cuando empiezan a salir a fiestas, dónde pueden ir, pueden regresar, los límites para ir por ellos y traerlos, saber con quién se van a dormir o dónde no queremos dejarlos a dormir. Fomentar la autonomía y la responsabilidad. Los niños es de suma importancia que se sientan responsables, contribuir en ciertas cosas dentro de las labores del hogar, desde cosas de ellos como tener su escritorio, su área donde guardan sus libros de manera ordenada, sus sacapuntas, sus lápices, su recámara, o si conviven con otros hermanos o viven en la misma recámara otros hermanos, tener responsabilidades. Tú lo decías, enseñarles valores y principios. Sí. Hay valores universales, la honestidad, la justicia, pero valores tan importantes como la igualdad y el respeto. A mí me parece que a veces en la educación hay sesgo y hay diferencias que hacen malas interpretaciones en la igualdad. Igualdad tiene que ver con que somos iguales sin importar ni el tamaño de mi piel, ni dónde nací, ni la educación que tengo, ni el código postal donde vivo, ni la edad que tengo. O sea, somos iguales. O sea, a mí no me hace más inteligente que tenga más de 60 años de edad o que tenga muchos años de trabajo de un joven recién egresado de la universidad. Somos iguales en eso. Debemos de respetarnos. Pero también me parece que a veces en mi educación se respetaba hablándole de usted a los más grandes, a los de más jerarquía, y yo creo que no. A mí me parece que esto ha cambiado ya dramáticamente en el mundo, y las personas se tutean, porque eso te permite que el talento aflore y sea directa, ¿no? Oye, Tigre, tú has dicho muchas veces eso, fíjate, y bien interesante, porque yo normalmente todo lo que dice el Tigre yo lo asiento. Y ahí tengo una diferencia con el Tigre, porque les voy a decir por qué. Por un tema de educación. Y mi padre es militar, Tigre. Sí, yo sé. Mi papá es general del ejército, es general de división del ejército. Y entonces nosotros fuimos educados, pues, no castrensemente, ¿verdad? Pero casi. Me refiero, hubo mucha formalidad en la casa. Y entonces, por ejemplo, nosotros, lo que tú decías sobre el mande, ¿no? Papá nos llamaba y asistíamos inmediatamente y decíamos mande, ¿no? O sea, sí. Era porque él tenía que darnos un comando, o sea, tenía que darnos una instrucción, porque era el paterfamilias además, y entonces no había igualdad, al menos en la casa en nuestra época. Sí. Bueno, yo no me imagino que tú hayas cuestionado una decisión de tus padres. Se vale, y qué bueno que disiente respecto a lo que yo estoy diciendo, porque no hay verdad universal. O sea, se escriben en las dos hojas. Hay forma de educar a los hijos con todo ese respeto. En general, sí. son más tolerados. O sea, la educación hace que seas más aceptado en la sociedad, que te integres más fácilmente. Yo creo que si a los jóvenes les damos libertad de ser igualdad con todos, guardando el respeto, tienen más posibilidades de aprender y de hacer más cosas. ¿Es controvertido? Absolutamente, y se vale, ¿no? Me parecería también que un quinto punto es promover la educación y el aprendizaje. O sea, con los jóvenes y los niños hay que darles mucha educación. Y cuando digo educación, no solamente la académica, que todos sabemos que hay que llevarlos a la escuela, a la universidad o más educación, sino también otros aprendizajes, aprender de arte, un instrumento, ir al teatro, bailar, aprender a liderar grupos en los Boy Scout o en la Sociedad de Padres de Familia, ¿no? De acuerdo. Un sexto punto sería fomentar la autoestima y la confianza. Se dice fácil, pero a veces yo creo que en mi formación, que fue pues un poco rural, hacía que esa autoestima y esa confianza en los hijos se mermara, porque cuando se es muy rígido, como tú dices, como los militares, la autoconfianza y la autoestima se merma, porque se hace lo que piensa el jerarca, y eso tiene la otra parte de la página, ¿no? Hay muchas formas de aumentar esa seguridad en los jóvenes. Y un último punto sería la práctica de la empatía y la compasión. O sea, buscar que los hijos piensen y se pongan en los zapatos del otro. ¿Por qué ese niño está pidiendo limosna? ¿Por qué ese niño lava coches y no está haciendo otra cosa? ¿Por qué los religiosos andan haciendo que crean más acerca de su religión? O sea, cuando ellos les explicamos la razón de por qué ellos están haciendo eso, tienen empatía y es importante para ellos, ¿no? Completamente de acuerdo. Yo les voy a decir, es que en el tema de la educación es importante, pero tiene que ver con edades, ¿no? Por ejemplo, la educación de 1 a 7 años,
No tienen una idea. Las mamás o los papás que se dedican a sus casas se dedican arduamente. Yo me imagino a Laura, cuando tus hijos eran chiquitos, estaban, bueno, muy al pendiente de los chiquitos. Porque esos primeros 7 años en la infancia son increíblemente formativos, ¿no? Yo quisiera decir, por ejemplo, en la escuela de mis hijos, era interesantísimo porque llevaban, ahora que dices que iban psicólogos, que les hablaban, escuchen, niños de edad de kinder y de edad de primaria baja, digamos, ¿no? Mis hijos fueron en un Montessori, en un sistema Montessori, es un sistema italiano, de María Montessori, que es una educadora italiana de hace muchísimos años, hace varias décadas, que creó un sistema educativo particularmente especial para niños. Es que dice, mira, los niños tienen diferentes intereses y tienen diferentes capacidades y cognitivas, pero tienen que desarrollarlas, depende a su interés. Y entonces desarrolló un montón de materiales, como tú decías, a su edad, que a mí me asombraba cómo aprendían mis hijos, porque eran niños chiquitos, y aprendían un montón de cosas jugando. Ellos creían que iban a la escuela a jugar, y bueno, sí, iban a jugar, pero jugaban y aprendían. Y eso es lo maravilloso del sistema o del modelo educativo en los niños. Tú encontrabas, se llamaban talleres a los niños de primero, segundo y tercero de primaria, los dejaban en el mismo salón. ¿Y sabes qué aprendieron mis hijos? Tuvieron mucha sensibilidad porque había gente que tenía otras capacidades o capacidades diferentes, cognitivas, auditivas, diferentes. Siguen siendo amigos, o sea, lo sorprendente es que siguen siendo amigos. Pero lo bonito es que eran increíblemente respetuosos con el otro que es diferente. Y eso lo aprendieron, y eso es formación, porque ahora mismo mucha gente que no tiene esa capacidad discrimina, y eso es una cosa terrible. Y yo me acuerdo porque yo le decía a mi esposa que el modelo educativo a mí me encantaba tanto para esa edad en particular, porque tenían unas maquetas, y en las maquetas tenían una jarrita, traían la maqueta del niño y traían unas jarritas, y entonces echaban el agua. Y luego la guía, que así se le denomina, hacía que el niño metiera el agua, agarrara la tierra y agarrara el agua, ¿no? Jugara. Y entonces le decían, oye, ¿esto qué es? Esto es un pedazo de tierra rodeado de agua. Esto es una isla. Pero el tema cognitivo es impresionante porque no solo se lo explicas o no solo lo memorizas, porque parte de los problemas de nuestra educación es que es memorística, o sea, memorizas un montón de cosas y no es significativa, ¿no? Que así te aprendes muchas cosas, como las tablas, ¿no? Uno por uno. Bueno, las tablas sí te las tienes que aprender así. Sí, pero entonces lo que ellos hicieron es que crearon una isla. O sea, en su mente dijo, yo creé una isla. Y no se te olvida jamás. No se te olvida jamás. Y entonces, hay modelos o sistemas educativos para cada edad. Ya cuando están más grandecitos, creo que el modelo puede y debe ser diferente, ¿no? Mira, pero justo hablando de eso, a mí me parece, y yo pensando en esta charla quise dividir la educación en 4 etapas. La primera sería la infancia, que es muy importante, la segunda la adolescencia, la juventud y la etapa adulta. Y de nuevo, en función de mi formación, mis padres y todos los que eran de su edad, pues generalmente el papá era el proveedor y la mamá se dedicaba a educar a los hijos. En mi caso, Laura y yo pudimos conciliar eso con sus dificultades. Laura es ingeniero industrial, siempre quería trabajar, empezó a trabajar y al final logramos conciliar que tuviera trabajos part-time donde pudiera dedicarse más tiempo a los hijos. Y a mí me parece importante que si los niños en edad pequeña son atendidos por alguien, no tiene que ser la mamá, puede ser el papá. Ahora hay veces que le va mejor económicamente a la mujer y el papá puede dedicarse a crecer a los hijos. Tienen una formación diferente que cuando los dos padres trabajan y solamente les dan tiempo de calidad, tiempo apresurado, unas horas el fin de semana o unas horas en la noche. Yo les decía a mis hijas, ojalá y cuando tengas hijos puedas tener una pareja que te permita tener un trabajo de parte de tiempo y puedas dedicarle más tiempo a mis hijos. Yo vi todo el esmero que Laura le dedicó a mis hijos. Ella hizo todo hasta que ellos eran ya adolescentes, desde pequeños, no solamente los cambiaba, les daba leche. Si algo yo pienso que me preguntan cuentas cuando muera, será que no atendía a mis hijos de pequeños, yo no hice eso con ellos. Ahora veo a los jóvenes que atienden a los niños igual como si fueran la mamá. Yo no lo hice, Laura los atendió, estuvo muy atenta cuando cambiábamos de ciudad, porque vivimos en varias ciudades,
ella les daba las clases para igualarlos. Una vez que fuimos a una ciudad, pues allá eran las estrellas, porque la ciudad esa tenía un nivel educativo pues menor que la ciudad en la que yo iba, y luego cuando regresamos a esta ciudad, pues había que ayudarles. Ella, y a veces hasta un maestro, y ella siempre está muy atenta a que ellos en la oportunidad se puedan nivelar, ¿no? Después viene la adolescencia, y en la adolescencia, pues tú que ya tienes hijos adolescentes, que ya pasaron por ahí, pues empieza todo el tema de la hormona, Sí. las influencias exógenas, Sí. las tentaciones, Sí. el desafío. Sí. Entonces, cuando los adolescentes crecen, y ahora yo creo que hay una adolescencia retardada, porque yo en mi adolescencia pues, siempre pensé que era por ahí entre los 12 años, depende si eres hombre o si eres mujer, Sí. entre los 12 y los 17 años. Y ahora parecía que eso se va retardando, como que Sí. se van ido más allá. Pero bueno, en esas etapas de los jóvenes hay que estar muy pendiente con ellos, con mucha orientación, escuchándolos, atendiendo el desafío, controlando. Yo en mi formación pues alguna vez perdí la cabeza y les di nalgadas a mis hijos, cosa que no está correcto, y les he pedido a ellos disculpas de forma personal y ahora las hago públicas. Yo creo que eso no está bien, y no es con nalgadas o con golpes como a mí me formaron que a los hijos los debemos de formar, aun cuando creemos que las necesitan. Siempre hay que conversar con ellos, hay que estarles teniendo paciencia y hacerles distinciones, ¿no? Después viene la juventud, y en la juventud yo en este caso ya participé mucho más a partir de la adolescencia, que ellos estuvieron en prepa y luego se hicieron jóvenes, pues ya empezaban a ser más como yo. Hablábamos de materias de negocios, hablaban de las materias en las que yo me dedicaba a hacer, y ahí tuve mucho contacto con ellos. Hablaba de su futuro, dónde ellos querían estar, de cómo hacer un método, un programa para que llegaran ahí donde querían De acuerdo, estar. sí, sí. Y luego no se diga la etapa adulta. Ya mi hijo mayor cumple pues ahora el 14 de febrero 40 años, y mis otras dos hijas pues ahí le siguen. Bea está todavía, le lleva a Alfonso unos 4 años, y Andrea tiene 29 años, pero he disfrutado mucho esa edad adulta, donde hablo mucho con ellos desde sus trabajos, su relación con sus parejas, sus proyectos, los puestos que van teniendo, cuando han cambiado de ciudad o de trabajo. Hablo mucho con ellos. Entonces, Sí. siempre hay que hablar con los hijos, y yo creo que habría que ver cómo está ahora. O sea, yo creo que seguiremos hablando de los hijos, de los padres que sí tienen hijos. Yo decía hace rato que muchos jóvenes no quieren tener hijos, Sí, sí, pero sí, vamos sí. a hablar de los que sí quieren tener Claro, hijos, claro, ¿no? claro. Entonces, si Y- hablamos de los que sí quieren tener hijos, yo diría primero, hablemos con nuestros hijos de qué van a hacer con sus hijos. O sea, no dejemos que suceda. De acuerdo. Hay que hablar con ellos y decirles desde cuántos piensan tener, cómo va a ser la educación de ellos, y va sucediendo, ¿no? Hay que hacer que los planeen, si van a hacer, eso es una opinión mía, al final cada hijo tendrá que hacer lo que él quiera, pero pues no es lo mismo tenerlos todos a un año. Imagínense, mi hijo mayor tiene 3 hijos, si todos están con un año de diferencia, pues tiene reto estarlos Sí, atendiendo cómo no, a todos. claro, En mi caso, la última le lleva 10 años al primero, y siempre yo decía, pues hasta me ayudó para la universidad, porque cuando ella fue a la universidad, los otros 2 mayores ya habían salido, ¿no? Sí. Me parece también importante que estemos atentos al método como ellos estudian. Estemos atentos en las calificaciones, ¿no? Yo, en mi caso, y de nuevo hablo por lo mío, yo sí tuve una distinción, y yo busqué que mis hijos estuvieran en el top. Yo sí hice cosas para que ellos estuvieran en la excelencia. En la excelencia, primero en la academia, en las notas, pues luego les ponen estrellita, cuadro de honor, la escolta, todas esas cosas. Y luego, como fueron creciendo, en otras cosas, si se trataba de oratoria, si se trataba de participar en obras de teatro, les decía que buscaran ser el presidente del grupo, de la sociedad de alumnos, el que organizara la fiesta de fin de año, porque a mí sí, yo ya distinguía que si yo los quería ver a ellos dirigiendo su propia empresa o perteneciendo al comité de dirección de una gran empresa, tenían que empezar a hacer prácticas que desde temprana edad fueran similares a las que se hace cuando diriges tu propia empresa o cuando perteneces al comité de dirección de una organización grande, ¿no? En mi caso, yo les puse hasta un programa de incentivos a temprana edad. Cuando mis hijos fueron a la primaria, yo les hice un programa de incentivos y les dije, mira, me inventé una historia, la verdad es que esa fue una historia mía, y les dije, aquí la calificación mínima es 8. Abajo de 8 no está bien.
pero arriba de 8 van a tener premio. El 8 es un caramelo, el 9 2 caramelos y el 10 3 caramelos. Les abrí una cuenta de ahorros y ahí les hacía sus depósitos. Se lo querían gastar rápido. Sí. Y luego inventé otra historia y le dije, no, mira, es que ese dinero lo vamos a guardar para cuando quieras ir a Disney o quieras hacer un intercambio a otra ciudad o a otro país, eso te lo vas a gastar para que allá lo gastes. Y funcionó, y funcionó. Y ahora que he hablado con esto, con otras personas y con mis propios hijos, causa estrés. Sí, claro. Ser de alto rendimiento. Si le preguntáramos a los que juegan en el Real Madrid o a los que juegan en los Tigres, que son equipos de alto rendimiento, pues esa gente tiene que hacer muchos esfuerzos, su alimentación, su disciplina para entrenarse, convivir con otras personas, hacer lo que le dice el técnico aunque estén en desacuerdo, y produce estrés. Y tendríamos que decidir si queremos que nuestros hijos vayan siempre al top. No todos tienen que ir ahí, algunos pueden estar en otras responsabilidades y no tienen que ir ahí. Solamente hagámonos conciencia de dónde queremos que estén los hijos. A mí también me parece que yo empecé a hacer una distinción de nuevo por mis circunstancias, o sea, yo no tenía el problema económico resuelto, ni siquiera el mío, o sea, yo trabajaba para mantenerlos a ellos y todavía ni trabajaba para mantenerme cuando dejara yo de trabajar. Y yo sí estaba preocupado porque mis hijos, cuando crecieran, ellos pudieran tener sustento propio. Y yo estaba preocupado por enseñarles a pescar, no por darles todo. Y a través de que ellos crecieron y que veo lo que son y veo a otros hijos, yo estoy más satisfecho con los que pasó conmigo, con mis hijos, aún con el estrés que pudieron haber sentido de meterlos al top y aún con el estrés de que hoy tienen puestos donde yo los veía. Yo siempre he dicho, si quieres que tus hijos lleguen ahí, pues hazles prácticas y júntalos con los que quieren llegar ahí, ¿no? Me parecería también que es importante hablar con los hijos de lo que va bien y de lo que no va bien. Yo creo que a los hijos hay que decirles, oye, pues te paró un tránsito, ¿por qué te pasó? Pues porque iba yo a alta velocidad y hice una infracción y eso no se debe de hacer, y explicarles por qué. Oye, o cuando alguien, ahora que hay tanta violencia en el país, de repente uno ve cosas que pasan en la calle y no cubrir los ojos y hacer que nunca lo vean, o cuando a alguien se le meten a la casa de lado. No, a los hijos hay que explicarles eso, si no cuando les pase, cuando sean adultos, van a sufrir enormemente. Sí, claro, creo en eso. Y he visto a hijos que sufren cuando un policía detiene a ellos solos en la calle, no saben ni qué hacer, y hablan al papá. Entonces, yo creo que también con ellos hay que hablar de lo que está bien y de lo que no va bien. Simplemente explicarles y formarlos para que se enfrenten a eso. Completamente de acuerdo. Oye, tenemos una pregunta antes de darte mi opinión. Ajá. ¿Cómo llevar un equilibrio en cuanto a la formación si los padres están separados? Es un tema bien interesante, Tigre, porque es difícil. Cuando los padres están separados, pues evidentemente hubo una ruptura, hubo una disolución del vínculo. Ya desde allí, pues hay una, o puede haber una crisis en los menores de padres separados, ¿no? De hecho, a veces cuesta mucho trabajo superarlos, ¿no? No es como si... Y además, son dos criterios diferentes. Y entonces dices, bueno, yo lo quiero formar de esta manera y yo lo quiero formar de la otra. De entrada déjame intentar explicar que hay un fenómeno psicológico, nosotros como abogados lo vemos también jurídico, que se llama alineación parental. Eso es terrible, eso no se debe hacer. Y es que los padres, cada uno de los padres ya separados, intentan alinear al hijo a sus intereses. Y entonces dicen, oye, ¿sabes qué? Pues tu papá es una mala persona, ¿no? Es el peor hombre que hay en el mundo, ¿no? Y empiezan, sí me explico, y le empiezan a hablar, y a lo mejor y sí. No estamos dudando de su realidad. Yo estoy sesgado. Pero ¿sabes qué? No es algo que se le pueda, no puedes tú alinear, o no debes tú alinear negativamente a los menores sobre el concepto de su padre o de su madre. No debería de ser, porque además... No, siempre toda la vida va a ser su padre y su madre, aunque tengan otras parejas, aunque formen nuevos vínculos sentimentales, siempre van a tener esa unión parental. O sea, entonces, eso está mal. ¿Qué hay que hacer? Bueno, tendrían que comunicar, ponerse de acuerdo sobre el modelo educativo que van a querer. Siempre hay un tema fundamental que son los valores, ¿no? La educación puede variar, pero los valores son inalienables, o sea, esos son únicos y tendrían que estar compartidos. El tema es la comunicación, pero la pregunta que nos hace Denise, por supuesto, es mucho más compleja. Nuestras recomendaciones serían, bueno, por supuesto, evitar o eliminar la alineación parental
y hablar, tener comunicación para ponernos de acuerdo. Sabemos que es difícil, ¿no? Por si hubo una ruptura es porque no hay comunicación o no fue buena, ¿no? Entonces, pero tendríamos que poner normalmente eso. Jurídicamente hablando, también hay, si es un menor de edad, pues va a haber alguien que va a tener la guardia y custodia y que va a tomar más decisiones por sobre la educación del menor. A lo mejor eso sería mejor. Yo tengo sesgo. Yo diría no quiero meterme mucho a eso. Yo he visto a hijos de padres separados que la pasan bien, conviven con sus otros hermanos o sus medios hermanos. Lo que tú has dicho, aquellos que toman mayormente la conducción de la educación de los hijos, ya sea el papá o la mamá, en general adaptan bien a sus niños. Yo tengo un sesgo. Yo creo que hay que casarse para siempre. Claro. Yo creo que hay que casarse buscando lo que ha pasado. Yo les decía a mis hijos, y si así ha funcionado 2000 años, pues que funcione otros más. O sea, si mayormente en la historia de la vida las parejas viven y viven siempre con sus hijos, y para hacerlo, yo que tengo 43 años de casado, hay que superar muchas diferencias. No es un tema fácil, pero nada te asegura que ir con otra pareja o tener otros hijos en otro lado te lleve también. Cuando pase, pues hay que arreglarlo. Yo no sé de esas cosas, pero yo sugeriría a los jóvenes, aguanten el temporal, hombre, busquen llevar la relación para siempre y que sus hijos los vean unidos, ¿no? Hay otra pregunta, Tigre. Nos pregunta Fran Cruz Lilian, ¿por qué en la actualidad ya no se tiene el mismo respeto de los hijos hacia los padres? A ver, yo creo que de nuevo es la formación. O sea, las escuelas, las iglesias o los tutores no son responsables de lo que hagamos con los hijos, somos los padres. De acuerdo. Y yo me complemento con cualquier otro entorno, con el club o con la escuela, pero yo soy responsable de lo que pase con mis hijos. O sea, los niños que son así, son con sus padres, así los educaron. O sea, no tengo otra forma de cómo decirlo. O sea, nosotros tenemos que estar atentos de qué escuela quiero que vaya mi hijo para que se complemente como la forma en que yo veo que debe de ser su educación. Yo en eso, quiero hablar de eso, porque a mí, y aquí voy a tocar fibras de muchos, y denle duro ahí al chat y a lo que me contradigan, porque no tienen que estar de acuerdo conmigo. Yo cuando escucho a los padres decir que ellos estudien lo que quieran y en lo que sean felices, sí, ya sé que todos los psiquiatras y todos los psicólogos hablan de la felicidad. Yo no tenía eso en mi mente. Por supuesto que quería que fueran felices, pero quería que estudiaran algo en lo que ellos fueran autosuficientes, y que no estuvieran a los 25 años o a los 30 años esperando que yo les dé de comer o pagándoles la luz o el agua o el teléfono. Claro. O sea, como yo me tuve que salir de mi casa a los 17 años y a los 17 años yo era totalmente autosuficiente, yo así fui formado. Entonces yo ahora como veo es que los hijos son reflejo de lo que nosotros hacemos. Si me permites, pasaría aquí al tema del dinero, porque eso tiene que ver con el dinero. Yo haría una diferencia. Yo diría, si los padres tienen el problema económico resuelto para la generación de sus hijos y los hijos de sus hijos, entonces sí, que los hijos hagan lo que quieran. Y que se dediquen a la socialité, que se dediquen al arte, que se dediquen a lo que ellos quieran, y no van a estar preocupados por cómo tener sustento, cuándo van a colocar un buen cuadro en venta, o cuándo sus platillos van a ser los más exitosos del mundo, o sus obras de arte van a ser las que más se coticen. Son mundos muy complicados, la artisteada y todas estas cosas, pues muchos estudios, pero pocos la llegan a pasar bien. La mayoría batalla para pagar su renta y para pagar su sustento. Entonces, yo hablaría de los que no tienen el problema económico totalmente resuelto, ¿no? Yo diría, hay que pensar cuando hablamos de los hijos del dinero, y con los hijos yo creo que hay que hablar del dinero, desde cómo les asignamos dinero para su sábado y cuánto les asignamos. Yo en mi caso iba a visitar a mis hermanos a Estados Unidos 2 veces al año, allá comprábamos la ropa volvían a clases y su ropa de fin de semana, y al principio yo lo decidía, pero cuando fueron creciendo ellos querían escoger la ropa, y en las escuelas ahora hay escuelas que ya no todos llevan uniforme y los zapatos y todo de la misma marca y del mismo color, pero no siempre sucede así, y aun cuando no es en las escuelas y conviven con ellos en la adolescencia, las marcas hacen mucha influencia, y si el niño no tiene una autoestima suficiente, claro. Entonces yo les asignaba a mis niños y les decía, a ver, aquí va tanto dinero para que te lo gastes. Tú decides si te gastas en una prenda de $5 o en una de 50 o de $100, y ellos sabían si se compraban 10 prendas o una prenda, ¿no? Claro, yo iba influenciando a que fuera suficiente para vivir o para la ropa que necesitaban.
Si ya son más grandes, pasa lo mismo con los viajes. Los niños quieren ir siempre a lugares donde van los que tienen más poder adquisitivo. Y craso error, ¿eh? Si los padres caemos en el juego de pagar con pasivo y con préstamos para que los niños vayan a lugares donde yo no les puedo pagar, o que les compre coches que yo no les puedo pagar, nos estamos metiendo en un problema y están haciendo una deformación en los hijos. Eso es lo que yo opino. De acuerdo. Yo creo que a los niños sí hay que hablarles del dinero, Sí. sin que sea una carga para ellos, De ¿no? acuerdo. Bien, 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 Fíjense, bien. y pensando yo en eso, a mí me pasaron unas cosas. Yo ni sabía que era lo sabático. Cuando ellos terminaron la prepa, me empezaron a decir que se querían tomar un semestre sabático. Y le dije, oye, explícame cómo es eso. Dice, no, pues es que como ya estudié mucho, como me metiste a maternar desde los 2 años y ya tengo 18, tengo 16 años estudiando y me quiero tomar un semestre sabático. ¿Y cómo es eso? No, pues me voy a ir por ahí a conocer el mundo, a descansar. ¿Y quién lo va a pagar? No, pues tú. Ah, no. Entonces yo, fíjense lo que me inventé. Yo les dije, mira, no, conmigo no hay sabático, yo no te lo puedo pagar, hijo. Yo le expliqué, le dije, mira, te mando a esa escuela y vivimos aquí y todavía me causa un esfuerzo. Todavía ni empiezo a pensar en qué voy a hacer yo cuando ya no trabaje. Entonces, conmigo no va a ser sabático, pero te propongo algo. Tú te puedes tomar todos los que quieras. Cuando termines tu carrera y tú ya seas un adulto y tú seas autosustentable y pagues todo lo que produce tu vida, Claro. tómate los sabáticos que quieras, ahorras y te vas un año de descanso y luego vuelves a trabajar y vuelves a ahorrar y te vas de sabático. Eso es lo que yo pensé. Y luego se me ocurrió algo más, porque yo también empezaba a ver por ahí que los jóvenes se metían en una carrera. Y si no les gustaba, ¿qué crees que pasaba? Salían. Se regresaban y los papás Conozco. les decían, puedes estudiar otra. Y yo decía, ¿cómo? Entonces yo rápido puse las reglas claras con mis hijos. Les dije, oigan, a ver, definamos bien qué carrera van a querer. Solo les voy a pagar una. Si ya no les gusta o se complica, termínenla. Para que ya lleguen a los 22 o 23 años, se ponen a trabajar, son autosustentables y entonces estudia la carrera que quieras. Ya te metes a estudiar otras carreras y todo va bien. Pero yo nomás te puedo pagar una, ¿eh? Ok. Me pasó ahí también con las maestrías. Me di cuenta que las maestrías son muy caras. Cuando uno Sí, quiere claro. mandar a un MBA a nuestros hijos a escuelas de prestigio, son bastante caras, ¿eh? Compiten con la parte de una casa modesta o Sí. por supuesto con el valor de 1 o 2 coches, Sí. lo que cuestan las maestrías. Sí. Y yo les dije, oigan, a ver, ustedes quiero que tomen todas las maestrías que puedan, cuando menos una. Les dije, pero quiero que los bequen, yo no se las voy a pagar. O cuando ustedes trabajan y juntan para estudiar la maestría. Y pues pasó así, el mayor lo becaron, los 3 estudiaron en el Tecnológico de Monterrey, son egresados de ahí, y el mayor lo becaron en una maestría de Economía de Negocios, incluso trabajaba ahí como coordinador de la carrera de Finanzas. Y luego estudió un MBA, que ya él consiguió financiamiento, y igual con la de en medio, ella también estudió en el TEC y la becaron en el TEC y ella dijo, no, yo ya tengo mucho de TEC, como hice la prepa y hice la universidad, yo ya no quiero estudiar aquí la maestría. Y yo le digo, ¿cómo vas a rechazar la beca? Pues ella, ya que trabajaba, pudo pagarse una maestría internacional también, trabajando y estudiando y lo hizo bien. Y la más pequeña me sorprendió, ella se metió a trabajar, juntó dinero, consiguió un préstamo blando con 0 tasa en el Banco de México. Yo a todos les regalé un coche cuando estaban ya entrando a la universidad, vendió su coche e hizo un plan para irse a estudiar a Toronto, por eso vive en Canadá, y allá estudió en el MBA, consiguió trabajo por 2 años para un entrenamiento de 2 años para gerencia media, y ya lo ha terminado y está trabajando allá en un banco y ya se quedó allá a vivir en Canadá. Entonces, yo sí creo que con los niños hay que hablar con el dinero, y me parece que en la forma en que les vamos a dar las cosas, hay que enseñarles a pescar, no hay que darles todo ya en la boca, porque si no, no solamente no los vamos a formar para que no dependan de nosotros, sino que es muy probable que nosotros nunca pensemos en cómo va a ser nuestro retiro. Y les digo algunas estadísticas. Hoy, el 80% de la gente que llega a la edad de retiro depende de los demás. O sea, no juntó dinero para retirarse. ¡Qué carga! El 15% tiene algunos ahorros, pero todavía no puede vivir como vivía, en lo que se dedicó a lo mejor a seguir creciendo a los hijos, ¿no? A los 25, 30 años seguirles estudiando y siguiendo viviendo en su casa, ¿no? El 5%
se retira y de forma independiente puede vivir como es, como vivía siempre. Y solo el 1% hace riqueza. Entonces, a mí me parece, y esto de nuevo es un sesgo mío, que no tiene que pensar así la mayoría, que los padres deberíamos de pensar en la formación de nuestros hijos bien, pero enseñarles a trabajar, enseñarles a pescar, que desde temprano vayan a ser becarios y siempre con mucha comunicación, con mucha transparencia y escuchándolos. Me parece a mí... yo les decía a ellos cuando eran muy pequeños, cuando reflexionaba con ellos de cómo eran las cosas, les decía, ¿qué piensas de lo que te digo? Dame tu conversación interna, dime exactamente lo que estás pensando. Y al principio con mucho miedo, con la mirada un poco sin verme a los ojos, pero en general lograba que ellos me platicaran exactamente qué eran lo que pensaban. Y son miedos menores, digo. Claro. Me decían, oye, papi, si todos están cumpliendo 15 años, es que yo quiero andar allá. Yo les digo, pues me da miedo que vayas. Empiezan a tomar cerveza, empiezan a ofrecerte cigarros, empiezan a darse sus besitos con las personas con las que te gustan. Y todo eso me da miedo. Irá pasando y lo iremos ir viendo poco a poco, ¿no? Y yo creo que siempre con mucha comunicación hay que hacerlo, ¿no? Sí, de Fíjate, acuerdo. me pasó, yo hablaba ahorita de la educación, pero a mí me pasó algo con las hipotecas. Yo, cuando mis hijos fueron creciendo, yo cuando hablo con mi esposa, creo que a veces fui muy rudo con mis hijos y ellos jóvenes se fueron de la casa. Jóvenes se fueron a vivir con otras personas ya trabajando. Y bueno, a veces pienso que fue brusco, o cuando lo platico con otros parejas, me dicen, pues sí, tigre, fuiste muy duro, pero en el balance yo me siento tranquilo, porque a lo que quiero llegar es que ellos al principio pagaban alguna renta con los roomies. Yo les digo, ¿y por qué no compras un departamento? Pues en lugar de que pague renta, compra un departamento. Como yo trabajaba en la banca, les dije, a mí me dan una tasa preferencial, y entonces pues yo te la paso a ti, yo saco el préstamo y tú me lo pagas a mí, ¿sí? Tú me lo vas pagando a mí. Y así sucedió. Entonces al principio mis hijos compraron su primer departamento y yo les subsidié, pero luego cuando yo ya me retiré, pagué los que debía de contado ya para retirarme del banco, porque además tenía un beneficio si así lo hacía, y mis hijos me siguieron pagando a mí. Claro. Entonces, claro. Yo pienso, pues no se los tuve que regalar, porque gracias a eso yo no dependo de ellos. Yo puedo seguir viviendo como he vivido en los últimos años sin depender de ellos. Y además les enseñé a pescar. Ellos saben que si tienen un departamento A, que ya casi lo han pagado, pues pueden tener otro y otro y otro, y eso es una cosa que los hace diferente, ¿no? Me parecería también importante hablar del dinero, hacer una distinción que hay que hacer con los hijos. Hay muchas personas que disfrutan en gastar el dinero. Es más fácil gastar el dinero, o sea, gastar el dinero en viajes, en buena ropa, en buenos coches, en comidas, pagándole a los amigos, te da mucho placer, eres el más popular de la clase, eres el que te va mejor. Pero también hay que disfrutar en ahorrar el dinero. Y dense cuenta que hay personas que disfrutamos ahorrar el dinero. Cuando tú comprendes que vas a ahorrar el dinero para algo que viene adelante, como puede ser tu boda. Mis hijos, mi hijo mayor se casó y él pagó su boda, yo no se la pagué. Él y su pareja trabajaron para pagar y así su boda. Debe ser. Mi hija de en medio, que se va a casar en este año, ellos están pagando su boda, yo no estoy pagando su boda. Digo, muy bien, si muchachos. quiero les coopero ahí con un mariachi o con unos buenos vinos o con lo que yo quiera, pero ellos se pueden casar en donde quieran ellos y a sus posibilidades, porque tampoco quiere ser que tú se tienes que casar en el de 5 estrellas, pues te puedes casar en el patio de tu casa o donde quieras, ¿no? Entonces es bien importante que distingamos que hay placer en el ahorrar dinero, y el ahorrar dinero tiene sus beneficios en futuro, no solamente para el retiro, como yo lo he dicho, sino también para planes de mediano plazo, como puede ser un matrimonio o como puede ser un viaje deseado, ¿no? Y siempre el equilibrio, o sea, ni ser un avaro, ni despilfarrarlo todo, ¿no? Acuerdo, pero ser cuidadoso con ellos, ¿no? Me parece también que a los hijos hay que enseñarles a hacer un presupuesto. Yo en eso lo hice con mis hijos y quiero gastarme unos minutos aquí. Vamos a hablar de educación financiera. Yo me inventé, para mí, hace 40 años cuando empecé a trabajar, a hacer un presupuesto. Primero, como soy contador, lo hice en una hoja a mano y puse por semana cuánto gastaba.
Oye, la primera semana de enero gasto tanto en diversión, tanto en comida, tanto en pago la renta, o me toca pagar la luz o el teléfono, y así hacía las 4 semanas. Y lo tiré un año y puse todos mis ingresos. Yo, como era asalariado, pues mis quincenas, mi aguinaldo, mi prima vacacional y mi variable, mis bonos anuales en función de lo que yo hacía. Y a eso me limitaba. Sí, sí. Yo creo tremendamente en eso. Mis hijos lo hacen. Y yo tengo una tranquilidad de que ellos son conscientes de que se gastan lo que tienen, y cuando toman pasivo son conscientes que lo tienen que pagar. Yo, como fui director de cobranza y recuperación de Bancomer, veía cada caso en mi escritorio de personas que creían que las líneas de crédito eran gratis. Claro. Y como las empresas que otorgan crédito les interesa tener muchos clientes que consumen, ahora está el buró de crédito y hay ahí más o menos un algoritmo o una forma de controlar el endeudamiento de las personas, pero en general creo yo que hay un grupo de personas que se endeudan y obtienen satisfactores sin estar conscientes que los tienen que pagar. No lo hagan, Tenemos que terminar, mi estimado Tigre. Bueno, yo pasaría a decir que... Hasta para un programa 12, pero bueno. Dos últimos temas y los pasaría breve. Uno, que me parece que con los hijos festejemos todo. Los hijos que festejan más con sus padres, todo, cualquier cosa, ponerle una estrellita, que los pusieron en la escolta, que los seleccionaron para que dirigiera los honores a la bandera, o no se diga si fueron formados, si fueron seleccionados para un entrenamiento de gerencia media en donde trabajan o fueron un ascenso. Hay que festejar todo, hay que tener exceso en eso. Si nosotros les enseñamos a los niños eso, van a ser más contentos y más fácil se van a interrelacionar. Me parece también que hay que buscar que los niños se comuniquen. A mí me parece que las personas que más manifiestan su conversación interna, hablan de lo que les preocupa o de lo que los hace feliz, se integran más fácil en la sociedad y más fácil con otras personas, ¿no? Y quisiera hablar de un último punto que tiene que ver con la burbuja. O sea, me parece que a veces algunos padres cometemos el error de mantener una burbuja con los niños. O sea, siempre se juntan con los mismos amigos, en la misma colonia, en la misma iglesia, en el mismo club, en la misma escuela, y nunca se dan cuenta que el mundo no es así, que fuera de ese mundito, y no estoy hablando del código postal, puede ser del código postal 5 ceros o del código postal 5 5. El universo es diferente. Cuando las personas van a la sociedad, hacen su empresa y se ponen a trabajar, a veces ni siquiera aceptan personas de otro color o de otra escuela o de otra colonia, porque así los formaron. Qué triste. O sea, qué triste cuando deberíamos de ser universales, y yo debería de aceptar de forma natural todas las personas, aunque sean diferentes a mí, ¿no? Y bueno, diría las conclusiones que yo pondría en la mesa de mis básicos de formación, los diría en 8 puntos, que es de los que he ido hablando, a lo mejor alguno no lo he hablado, en el top performance, siempre buscando que estén en arriba. Los que siempre están arriba, si queremos que estén ahí, aunque cambien de ciudad o de empresa o de trabajo, ellos desarrollaron prácticas para estar ahí. No tienen que estar ahí, podemos decidir que estén en otra parte de la pirámide. El plan de incentivos funciona, Por eso en las escuelas tienen las estrellitas, el cuadro de honor y todas esas cosas, y en las empresas igual. En las empresas te compensan al que más produce y tiene más variable el que más produce que el que menos produce. Y generalmente el que menos produce probablemente se vaya, ¿no? Uh-huh. Llevarlos y traerlos a las fiestas, decía yo, es muy importante ver a los niños cuando van y vienen y no dejarlos dormir con cualquiera, ¿no? Uh-huh. Trabajar a temprana edad, no hablé mucho de eso, pero es importante que los niños, los jóvenes empiecen a trabajar desde becarios y no hasta que terminan, porque en los trabajos se enseñan cosas que no te enseñan en la escuela, ¿no? Que obtengan plan de trainees. Ojalá y todos sus hijos, cuando llegan a la edad laboral, puedan entrenarse en su compañía 6 meses o 1 año. Muchas compañías tienen eso. ¿Para qué? Pues para que sean más fuertes en lo que vayan a hacer dentro de esa compañía. Si trabajan y estudian, que yo ya les dije que mis hijos trabajaron siempre desde temprano, decía yo 8 y 8. No dejar que todo sea el trabajo, porque luego a algunos niños les va también el trabajo que ya dejan de estudiar y se dedican a la empresa o a hacer otra cosa, ni puro 10. Si es 8 y 8 es 16 y es mejor que 10, ¿no? Observarlos y estar siempre en apoyo permanente, siempre. Nunca hay que dejar de apoyar a los hijos, a veces es desde lejos y cuando están chiquitos es de muy cerca. Y el último punto sería observar con quién se junta. Si queremos que nuestros hijos
pertenezcan a este grupo, tienen que juntarse con niños de ese grupo. Si queremos que nuestros hijos lleguen a esas posiciones, tienen que juntarse con los que ya hacen esas posiciones. Estemos ahí, siempre con mucha comunicación y siempre con mucho cariño y orientación hacia ellos. Yo por eso me junto con el tigre. Porque dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Yo quisiera terminar compartiendo un texto bíblico, porque una de las preguntas que justo Fran nos hizo es ese tema o ese irrespeto que se da ahora mucho de las nuevas generaciones hacia los padres. Lo hemos visto y lo vemos todo el tiempo, y es increíblemente lamentable. En la Biblia, en Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, en Éxodo 20, en capítulo 20, versículo 12, vienen los mandamientos, vienen los 10 mandamientos. Usted conoce, seguramente alguna vez ha escuchado que existen 10 mandamientos. Y hay un mandamiento, queridos amigos, que dice: honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Para que te vaya bien y tus días se alarguen sobre la faz de la tierra. Es como dice. Es el único mandamiento que tiene una bendición. O sea, y quería terminar y cerrar con esto, porque no, querido hijo que me escuchas, no hay otra persona en el mundo que te ame más que tu padre y que tu madre. No, eso no existe. No, de verdad, tu padre y tu madre te aman. Darían tu vida por ti. Es eso. Y entonces, honrar a tu padre y a tu madre es respetarlos. Tú tienes que respetarlos. ¿Por qué? Hablando bíblicamente, porque es un mandamiento. Pero hablando socialmente, porque ellos te aman y buscan lo mejor para ti. Así es que bueno, pues ojalá y atiendas este mandamiento, porque es para tu beneficio. Mi querido Tigre, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Siempre, y bienvenidos todos sus comentarios. Ahí en YouTube, en el propio Facebook, estaremos atentos, y muchas gracias. Y bueno, pues hasta la próxima. En nuestro próximo capítulo hablaremos de la comunicación. Bueno, ahí vamos a hablar más. Hasta la próxima.